Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su podcast. ¿Cómo estamos? Un largo fin de semana con muchas sorpresas, con juegos que realmente nos han sorprendido. Y antes de pasar con esto de la selección mexicana, pues me arranco con esto. Miren, ahora sí que el campeón defensor de la Copa del Mundo anterior, pues todavía está vivo. Pero aquí hay que agregar algo, amigos. Realmente fue un partido muy difícil. Sufrieron demasiado, pero al final encontraron los caminos para ganar el partido. Ahora sí que tenemos ya el récord de la mayor cantidad de goles anotados en la historia de la Copa del Mundo. Cada vez sigue creciendo, no muy lejos del segundo lugar, a lo mejor muy pronto, no, si no es en este, a lo mejor en la siguiente, conforme vaya avanzando la torneo. Quizás a lo mejor veamos a Mbappé ya estableciendo una nueva marca en cuanto a la cantidad de goles que se en la historia del mundial. Pero si estamos de acuerdo, amigos, realmente Cabo Verde hizo más de lo que a lo mejor mucha gente esperaba. Desde la fase de grupos, principalmente en ese partido contra Uruguay, a lo mejor pensábamos que estaba perdido, pero sacaron el resultado, les alcanzó y vean ahora. Ahora sí que ahora sí que se pueden ir muy dignamente los jugadores de Cabo Verde. Ay, no. Miren, algo de lo que les comentaba en los anteriores podcasts, que les comentaba. ¿Con qué se gana un partido? O más bien, ¿con qué se gana el fútbol? Con goles, ¿no? No con estadísticas, ni con posesión, ni con atajadas. A lo mejor son un factor, en este caso las atajadas. O sea, si el portero de 10 tiros saca 9, saca las 10, pues va a dejar en 0, o a lo mejor no nos va a permitir un gol en todo el partido en su portería. Los remates, a lo mejor las llegadas, pero los remates certeros son los que terminan marcando la diferencia. Ya ven que les pone un ejemplo en uno de los anteriores podcasts, cuando les comentaba cuando Macedonia elimina a Italia. Italia fue el único equipo que había existido en todo el partido. Macedonia tuvo una y plin para adentro, y con eso dejó fuera a Italia. Ay, disculpen, pero de repente me dan mis ataques de tos. Y entonces con eso que les acabo de comentar, pasamos con el partido de ayer de México contra Inglaterra. Realmente México dominó el partido, o sea, antes de la expulsión, entonces, o sea, desde el primer tiempo. Pero aquí quiero agregar algo. A veces el fútbol es de momentos. Fíjense, esa tajada que le hace Jordan Pickford, el guardameta inglés, a Raúl Jiménez en aquel centro del Piojo Alvarado, que cabecea Raúl Jiménez y que la saca abajo Jordan Pickford cuando todavía estaba 0-0 el partido. Imagínense si hubiera anotado ese gol Raúl Jiménez, ¿qué hubiera pasado? Realmente hubiera habido, quizás de por sí México estaba dominando a los ingleses, o sea, una que otra escapada del nuevo jugador del Barcelona, de Gordon. De repente hubo destellos, pero nada en concreto en la meta tricolor. Pero si les apuesto que si ese balón que cabezó Raúl Jiménez si no hubiera habido esa buena intervención de Jordan Pickford, quizás no sabemos si hubiera pasado lo mismo contra Ecuador. Primero el primero, después el segundo, y no sabemos cómo se hubiera ido al segundo tiempo. Ahora,
Una vez que pasa la expulsión de Inglaterra, la siguiente jugada, hay que reconocer que por algo Harry Kane es el jugador que es, cubre muy bien el balón. Ahora sí que no sé si decirlo con una corre con fortuna o una gran jugada, porque ya que le pega en el hombro al defensor mexicano, le queda a Gordon, un velocista como estaba diciendo, y pues hace la jugada, recorta al arquero, el arquero le comete penal, y en vez de venirte que todos los centros se vinieran con un 2-1, pues ahora los centros se vinieron ya con un 3-1. Muy bien cobrado el tiro penal. Pero aquí hay que mencionar algo. Si nos ponemos a pensar, realmente no mostraron una toma. Quizás a lo mejor la parte trasera de la toma que vimos da la impresión que sí toca a Gordon el tal Arrangel, pero no vemos una toma así como tal. Yo supongo que si hubiera habido una toma que demostrara lo contrario, quizás el VAR lo hubiera mandado a llamar al árbitro. No ocurrió así, y viene, por así que viene el penal, el buen cobro de Harry Kane. Después viene el penal a favor de México, que realmente pensamos que quizás cuando se juega el fútbol allá en Europa o en Sudamérica, porque creo que, no sé si recuerdan que los árbitros del VAR eran de origen latino, creíamos que no iba a pasar a mayores esa jugada y terminaron dando penal. Ahora sí que vino el agobio de México posteriormente, centros, aquí a mi parecer yo hubiera, no sé, buscado más como que la pegada de media distancia, con tanta gente ahí en el área, pues por ahí hubiera caído el rebote para alguno de los jugadores mexicanos, y quizás a lo mejor hubiera cambiado el rumbo del partido. Miren, de lo que les decía ahorita, de que a veces el fútbol es de momentos, imagínense si esa jugada de penal no se hubiera dado, así como vimos el cierre del partido o todo lo que fue después de allí el encuentro, de qué nos hubiéramos dado, de qué hubiera pasado. Quizás a lo mejor hubiera caído el empate, no sé, quizás si nos vamos a un extremo más grande, no hubiéramos visto quizás que a lo mejor que le daban la vuelta al partido. Y pues no hay, ahora sí que no hay vuelta atrás, amigos. Si nos ponemos a pensar, realmente el doblete de Bellingham ocurrió en un lapso de 1 minuto y medio, casi 2 minutos, y quizás a lo mejor vino una buena reacción por parte de la selección mexicana, pero en el momento te hacen 2, y miren, y terminó influyendo en el resultado. Ahora sí que la Copa del Mundo se queda ya sin sus 3 anfitriones. Canadá contra Marruecos quedó eliminado. Estamos hablando de México contra Inglaterra, y Estados Unidos, que cayó 4-1 ante Bélgica. Ni modos, así es esto del fútbol. Quizás para muchos les podría parecer increíble, ¿no?, que los anfitriones estén eliminados, pero sin lugar a dudas nos dejaron un buen sabor de boca en cuanto a lo futbolístico que presentaron cada una de las 3 selecciones. Miren, por parte de México, quizás para algunos jugadores quizás haya sido su último mundial. Para otros que están más jóvenes, quizás sean ahora sí que sean los jugadores del futuro. Hay algunos jóvenes, puedo decir en el caso
de Mateo Chávez, que metió el primer gol, que abrió el marcador en aquel partido de la fase de grupos contra República Checa. Es un jugador muy joven, no sabemos cómo se vaya a desarrollar de aquí para dentro de 4 años, pero si sigue así como lo hemos visto últimamente, principalmente en la selección mexicana, quizás pudiera ser ya en un futuro el lateral izquierdo titular de la selección mexicana. Ahora sí que los mismos jugadores de la selección de Inglaterra hablaron muy bien de Eric Liga. Ya ven que yo les comentaba en uno de los podcasts anteriores que no sabemos si quizás este vaya a ser su último partido aquí en México. Ahora sí que muchos medios manejan que hay ofertas, que lo quiere que en España, Inglaterra. No sabemos si quizás ahorita que ya finalizó su participación con la selección mexicana en el mundial, no sabemos si quizás venga una oferta formal por parte de algún equipo que esté interesado en él, pues ya no lo volvamos a ver nunca. Pero sin lugar a dudas, Liga puede dar el que viene y hasta otro mundial más. Igual hay que, bueno, a mi parecer, porque como les digo, mi intención nunca es hablar bien así de los que me caen bien o de los equipos que me caen bien, o hablar mal de los equipos que me caen mal, pero sin lugar a dudas lo mejor en mi parecer debieron haberle dado más oportunidades a la Hormiga González. Venía 2 torneos seguidos de ser campeón goleador, y por qué no darle una oportunidad para que a ver qué pasa. Igual si mantiene su ritmo como ahora, igual está en un alambre, no sabemos si vuelva a regresar en este caso a su equipo, que son las Chivas de Guadalajara, o venga igual una oferta formal por él. Ya ven que previo al mundial se manejaba aquí en España, Inglaterra, Bélgica, no sabemos qué vaya a pasar. Y así muchos de los jugadores de la selección mexicana pues son un poco, no sabemos en qué equipo vayan a caer ahorita ya finalizada su participación, pero sin lugar a dudas para algunos ya fue su última, ahora sí que su última oportunidad, y pues para otros pues apenas es el comienzo. Y pues, ¿qué más podemos agregar, amigos? Realmente me sorprendió el resultado entre Bélgica contra Estados Unidos, igual como a México. De repente, quién sabe qué suceda, pero parece que a veces las circunstancias, ahora sí que la fortuna del otro equipo a veces juega a favor o puede jugar en contra. Se despiden también los jugadores de la selección de Estados Unidos de este mundial con un resultado de 4-1, y pues así que desearles lo mejor a las selecciones que siguen avanzando. La verdad, también el partido entre Portugal y España, también otro juego muy cerrado. Ahora sí que son de la misma confederación, allá de la UEFA, se ven un poco más seguido. Así que tanto España le sabe jugar a Portugal, como Portugal también sabe jugar a España. Se le dio el resultado a España, y pues bueno, a ver qué sucede. Y miren, amigos, otra cosa de la que quiero hablar con ustedes. Me preguntaban que para mí qué selección es candidata para ser campeón. Y pues miren, yo la verdad yo pongo a Francia. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero sin lugar a dudas Francia ha estado ganando desde hace 2 mundiales, si no es que hasta más.
han ganado protagonismo. O sea, Francia siempre ha estado ahí. Fíjense, en aquella final que pierden contra Italia allá en Alemania, si recuerdan que esta generación, sin el incidente, termina equivocándose, le da un cabezazo a Materazzi y se va expulsado. Pero bueno, fíjense, ellos fueron anfitriones en el 98. Lo terminaron ganando. Después en el 2002, pues venían defendiendo el título, les fue muy mal. Ya ven aquel partido inaugural en el que pierden 1-0 contra Francia. Se van muy pronto. Después en Alemania, les digo, llegan a la final. Luego en Sudáfrica, como que viene un retroceso. Igual se quedan fuera. Ya ven que le tocó compartir grupo con México. Ya ven que empata con Uruguay, pierde con México y pierde con Sudáfrica. Y a lo mejor ahí podríamos pensar, ¿y ahora qué pasó? Tenía una buena camada de jugadores, aunque no sé si recuerden, pero en aquella Copa del Mundo también dejó fuera a varios jugadores, a Karim Benzema, y fue muy cuestionado el técnico. En ese entonces era Raymond Domenech. Pero sin lugar a dudas, Francia ha estado ahí. O sea, no podemos decir, Francia es un fracaso. No, realmente Francia ha estado ahí. Obviamente. Les digo, en Alemania llegan a la final con Italia, cuando igual dejaron fuera 2-3 jugadores realmente importantes, logran llegar a la final. Después viene lo de Sudáfrica, que se quedan fuera. Luego en Brasil también se cuestionaban muchos jugadores. Miren, no nada más es en Francia, o sea, hay que aclarar eso. De las selecciones participantes siempre van a criticar que dejaron fuera a que dejaron fuera a aquel, que prefirieron llevarse a y dejaron fuera a otro. O sea, eso es cada 4 años siempre se vive esos cuestionamientos, no nada más de Francia o de cualquier selección. O sea, hasta incluso de la selección mexicana o de cualquiera de los anfitriones, de los 3, cuando presentaron sus listas, no, pues que falta plan, que por qué se llevaron a y eso, o sea, eso siempre ha sido. Entonces les digo, en Rusia pues llegan a la final, la gana Francia ante esa buena camada de jugadores que tenía Croacia, que algunos ya estaban en su última Copa del Mundo, porque posteriormente 4 años después pues ya no era la misma generación. O sea, yo recuerdo a Mandzukic, a Vida, el central, a Dejan Lovren, el que jugaba en el Liverpool. O sea, hay varios buenos jugadores de aquella camada de Croacia que ya para Qatar pues ya no llegan. Pero fíjense, Francia llega a ese mundial de Rusia con una revelación que fue de esos de por sí ya lo venía demostrando desde que debutó en el Mónaco. Posteriormente ya ven que se va al París, venía de una buena temporada, llega al mundial, se destapa con grandes arranques, la verdad. No sé, ya ven que dicen que Gareth Bale era el jugador más veloz en algún momento del poder, pero sin lugar a dudas, Kylian Mbappé no se quedaba atrás. En ese partido me recuerdo que el partido en el que eliminan a Argentina, en aquel partidazo, que tenían todavía al final, Argentina tuvo un centro, pero pasa de largo, alcanzan a meterla en el área y la vuelven. Pero en aquel partido, ya ven que a Mbappé le cometen un penal y aparte le cometen una falta afuera de la. En esos arranques, o sea, Dios santo, cuando yo lo vi dije, Dios, no lo van a alcanzar, y las dos terminaron derribándolo, una en el área, otra fuera del área.
pero sin lugar a dudas fue una gran revelación. Otro que a lo mejor me encantaba de esa generación de Francia era Paul Pogba, que posteriormente, ahora sí que vino en declive su carrera después de aquel mundial. Ya no lo volvimos a ver. Actualmente creo que ya no tiene equipo, sino es que ya está retirado. Corríjanme en ese punto. Pero sin lugar a dudas, esa Francia campeona de 2018, sin lugar a dudas, una de las mejores. Ahora sí que tenía un equipazo, la verdad, en todas las. Como les decía de forma, había algunos que quizás después de haber sido campeones en aquella Copa del Mundo, después vino un declive de su carrera y ya nunca más volvimos a saber nada de ellos, por decirlo. Samuel Umtiti, no sé si lo recuerdan, uno que jugaba en el Barcelona, ya ven que juega esa Copa del Mundo, y después de ahí ya vino en declive su carrera y pues ya no volvimos a saber nada de él. En Sonsi, otro buen jugador, igual no sabemos qué pasó, pero igual después ya no lo volvimos a ver. Kingsley Coman, el que era del Valle, o sea, ya no volvimos a saber nada de él. Pero gran plantel que tenía Francia en aquella Copa del Mundo. Igual recuerdo que estaba el portero, ¿no? Alphonse Areola, ahora sí que el de ascendencia asiática, igual formó parte de ese plantel. Steven Mandanda también formó parte de ese plantel. Igual Benjamin Pavard, que hizo el gol, me parece, del mundial aquel año, ese que se inclina y lo mete en el ángulo. Igual ya después, después vino también un declive en su carrera y actualmente pues ya ven, ya no sabemos nada de él. Después les digo, viene el siguiente mundial de Qatar, igual tienen hacen una gran Copa del Mundo, llegan a la final, que la terminan perdiendo en penales ante Argentina. Bien, ya ven que en esa final arrancaron perdiendo 2-0. Después viene el doblete de Mbappé con el que empatan, se van a la larga. Luego aquella jugada que no sé si recuerdan que yo les mencionaba en uno de los podcasts, que hubiera pasado si Colomani hubiera metido ese gol que le tapó muy bien abajo el Dibu Martínez. No hubieran llegado a los penales y no sabemos si quizás Francia hubiera coronado ese campeón. Lo más seguro que sí. Y fíjense, por eso les decía, Francia finalmente está. Desde Rusia lo venía ya ven campeones, hace 4 años son campeones y ahorita sin lugar a dudas a lo mejor nos quedó de ver un poco en el partido de Paraguay. A lo mejor quizás muchos aficionados pensaban que iba a ser una tarde de tranquilidad y eso, pero pues no lo fue así, apenas lograron ganar 1-0. Pero sin lugar a dudas Francia será candidata, no sé, quizás de aquí a otros 2 mundiales, no lo sabemos, pero ahorita, a excepción del partido ahorita contra Paraguay, o sea, era junto con México y Argentina las únicas selecciones que habían conseguido los 9 puntos de 9 en la fase de grupo. Y sin lugar a dudas demostraron por qué. O sea, México ganó a Ecuador. Ahorita pues dio una buena exhibición ante Inglaterra. Ya no le alcanzó el tiempo. Más bien fueron varios factores, buenas atajadas de Jordan Pickford, buena defensa, sacando balón,
buena retención de balón allá arriba con Harry Kane, y ahora entendemos quién es Harry Kane. No sabemos cómo le va a ir ahora en el próximo partido a Francia, pero sin lugar a dudas, para mí es mi candidata número 1 para ganar. Bueno, no para ganarlo quizás, pero sí para llegar a la gran final. ¿Y por qué no? O sea, la verdad, ¿por qué no pensar que quizás vuelvan a ganar? Fíjense, así que a lo mejor mucha gente lo tomará mal, pero sí confirmo que para mí el que pudiera ser campeón de este mundial es Francia. Pero pues ahora sí que los partidos nos han dado sacar muchas conclusiones. En todas las líneas tienen con qué, o sea, tienen buenos jugadores, y sin lugar a dudas no es un disparate decir que Francia puede llegar a la gran final y ganar, la verdad. Con el resultado de, así como vi jugar a Bélgica, de verdad que también Bélgica pudiera ser candidata. Noruega no se diga, fíjense, tantos años después que no vayamos a Noruega en un mundial, sin lugar a dudas, también Noruega tiene que ser una de las revelaciones. Ahora sí que han dado buena demostración de fútbol. Ahora sí que dejar en el camino a Brasil pues no es cualquier cosa, la verdad. A lo mejor al final estuvieron sufriendo, quizás corrieron con suerte en algunas jugadas. Ya ven en esa que el mismo defensor por puntearle el balón al jugador brasileño casi techa a su portero. Una buena reacción del arquero noruego que pega en el poste y sale. Pero sin lugar a dudas hemos visto también un gran fútbol de la selección noruega. Así que no nos extrañe o no nos extrañemos porque están en esta en la siguiente fase. Y pues nada más para cerrar, ya ven que en uno de los podcasts que yo les subí al principio, que les decía que si quizás era el último mundial para dos de los mejores cracks que hemos tenido últimamente en el fútbol. Y pudiera ser que sí. O sea, ahora sí que el llanto de Cristiano nos daba a pensar que quizás ante la eliminación ante España pudiera ser el último partido del mundial que vemos a Cristiano. No lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué tal si regresa a su club y después vuelve a jugar partidos con su selección? Pero lo que sí es un hecho es que no creo que vaya a llegar o sea, no es portero como para poder pensar que de 45 años va a llegar al próximo mundial. Pero pues nos quedamos con algunos buenos jugadores que quizás no son de mucho brillo, pero sin lugar a dudas Portugal siempre va a ser una de las mejores selecciones de la UEFA, igual como otra que decía de México. Quizás algunos de los jugadores que vimos ahorita en el mundial quizás a lo mejor no vayan a llegar para dentro de 4 años, pero sin lugar a dudas siempre. Así que las selecciones de Europa siempre tienen buenos jugadores, tanto en la cantera o que son muy jóvenes, que están en otras ligas y que después se convierten en estrellas. Pero pues ahora sí que vamos a extrañar, como les decía en aquel podcast que les mencionaba, vamos a extrañar a mucho algunos jugadores cuando se van, cuando se retiran. Sin lugar a dudas ya no es lo mismo después. Y pues bueno, amigos, llegamos al fin de este podcast. Quiero agradecerles por sus visitas. Cada vez son más. Esperemos continuar así. Y muchas gracias.
De verdad que cada vez que veo que hay nuevas personas, nuevas visitas, me pone muy, pero muy contento. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.